Tome sus Biblias allí, ábralas por un momento en Oseas, profeta Oseas, Antiguo Testamento, uno de los profetas menores. Oseas, profeta menor, capítulo 4, versículo 6. Amén. Vamos a tener esta lectura y luego vamos a Oseas capítulo 6, versículo 6 también. En esta mañana, Oseas, profeta menor del Antiguo Testamento, profeta menor, después de Daniel viene Oseas, amén. Y vamos a tener la lectura bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les invito a que se ponga de pie para darle reverencia a la palabra del Señor. Hoy nuestro hermano Tony está en Milán, en la iglesia del pastor César, la cual nosotros le damos cobertura, está allí. Ayer estuvo con matrimonio y hoy va a estar predicando. Les manda muchos saludos, muchos cariños, y el día jueves va a volver aquí para irse el día viernes y regresar. Recuerden aquellos que han tomado el material del hermano que es necesario pagárselo antes de que ellos se vayan. Así que al final vamos a estar hablando con cada uno de ustedes para que pueda cancelar lo más pronto posible. Oseas capítulo 4, versículo 6, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor: mi pueblo, diga conmigo, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Voltee la página, Oseas capítulo 6, verso 6. La Biblia dice claramente: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. En esta mañana queremos, Espíritu Santo, que seas tú el que convenzas de pecado, justicia, juicio, que seas tú que vengas sobre nuestras vidas, Padre, para hacer morada en nuestros corazones. En esta hora te pedimos por aquellos que están sintonizando desde más allá de estas cuatro paredes, Padre, para que tu palabra también pueda bendecirle a cada uno de ellos, Señor, donde quiera que ellos estén, en diferentes países, Padre. Gracias en esta hora, te damos por todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar sus asientos. Estamos siguiendo la serie Los 7 Espíritus de Dios. Diga conmigo, los 7 Espíritus de Dios. Y comenzamos esta serie hace unos cuantos domingos atrás, y nos basamos en el libro de Isaías. Isaías capítulo 11, dice la palabra que saldrá del tronco de Isaí. Isaí es el padre de David, un vástago que retoñará de sus raíces y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. 7 espíritus que están aquí, que representan el Espíritu Santo, y hemos estado hablando de estos 7 espíritus: 4, espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo. Y hoy yo quiero abordar esta quinta parte del Espíritu Santo, llamada espíritu de conocimiento. Quiero hablarles acerca de cómo tener el espíritu de conocimiento en nuestras vidas. No cabe duda, amados hermanos, que Jesucristo, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, operaba este espíritu de conocimiento de una manera tremenda en su vida. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando se paró, Él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, y comenzó a decir: me ungió para llevar buenas nuevas de salvación, me ungió para darle vista a los ciegos, me ungió para
levantar a aquel que está quebrantado de corazón. El Espíritu Santo estaba sobre Jesús y operaba todo este conocimiento en el Señor. Él no necesitaba que se le dijera de alguien, Él no necesitaba que alguien le dijera cómo era una persona, porque Él solamente con verle, solamente con sus ojos mirarle, Él sabía cómo era esa persona. Y usted se puede dar cuenta y puede ver a través de la Escritura que la mujer samaritana, Jesús sencillamente hablando en el pozo de Jacob, se dio cuenta de la gran necesidad que había en su vida y le dijo: 5 maridos tenía, el que tiene nuestro marido. Zaqueo apenas lo vio allí montado en el sicómoro, le dijo: voy a ir a tu casa hoy para comer contigo, porque sabía que en Zaqueo había una necesidad. Ahora, yo quiero enfocar en esta mañana el tema, y para que nosotros entendamos lo que significa verdaderamente el espíritu de conocimiento, porque es necesario en nuestra vida que se active el espíritu de conocimiento en nuestra vida. Dios quiere, hermano, que nosotros, más que sacrificio, más que ofrenda, entendamos y conozcamos a Él. Diga conmigo: Dios quiere que más que ofrenda, más que sacrificio, más que holocausto, entendamos y conozcamos a Él. Él, en pocas palabras, hermano, a través de este versículo de Oseas 6:6, Él dice: yo me deleito más, dice otra versión, en la lealtad que en el sacrificio. Aquí dice: yo me deleito más porque quiero misericordia y no sacrificio. Conocimiento de Dios, dice, más que holocausto, más que sacrificio. O sea que Dios, hermano, lo que quiere es que le conozcamos. Levante su manito ahí donde está y diga: Dios quiere que le conozcamos. Amén. Aleluya. Mire, hermano, yo he conocido personas que saben de la ley del diezmo y vienen y diezman, y han venido, y en el ministerio hemos conocido muchos que venían y dejaban los diezmos, eran empresarios, tenían sus negocios, venían, pero dejaban porque sabían que algo había cuando dejaban algo, porque recibían el doble, el triple y a veces hasta multiplicado por 10 en su vida, pero le faltaba el conocimiento de Dios. O sea que tú puedes hacer ofrenda, holocausto, sacrificio, pero te falta el conocimiento. Por eso dice aquí, Oseas 6:6, misericordia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Por eso Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, Él dice: yo te desecharé del sacerdocio. Entonces, número 1, es importante conocer a Dios. Amén. Diga conmigo: es importante conocer a Dios. Todos los seres humanos, hermanos, desde niños vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo lo que es el conocimiento natural. Desde niños se comienza a aprender las cosas que me llaman la atención en la naturaleza. Yo me acuerdo que de niño me gustaba mucho mirar el cielo, las estrellas, la luna. Me la pasaba con un binocular, un telescopio que me habían regalado para mirar las estrellas, el cielo, la luna. Y eso era conocimiento natural, porque era pequeñito, no sabía absolutamente nada. Sabía que la luna salía de noche solamente y las estrellas también. Sabía que había estrellas que brillaban más que otras y me gustaba mirarla con el telescopio, pero era conocimiento natural. Luego, a medida que pasa el tiempo, hermanos, ese conocimiento natural se transforma en conocimiento intelectual. Cuando uno va al colegio, a la escuela, desde pequeño les enseñan los planetas, la Tierra, ¿verdad? Todo el sistema solar, y va al bachillerato y entonces comienza a hablar de física y de matemática, y comienza, ¿verdad?, a tener un conocimiento un poco más profundo que el natural, que es el conocimiento intelectual. Y usted empieza a aplicar aquellas cosas que les enseñan la matemática y la física aplicada. A mí me gustaba mucho aplicar la física y la matemática, por eso es que al final terminé estudiando ingeniería. Pero era un conocimiento intelectual. Luego empecé a estudiar teología. Cuando me convertí al Señor, empecé a querer estudiar teología y estudiar a Dios. Pero déjeme decirle que nada de eso da el conocimiento espiritual que verdaderamente Dios quiere. Usted puede tener mucha Biblia, usted puede querer conocer a Dios, usted puede querer conocer todos los atributos. Tiene conocimiento de la Biblia, de los atributos de Dios, usted tiene conocimiento de quién es Dios, pero desconocer en intimidad quién es Él.
Y de esto quiero hablar. Entonces, cabría la pregunta, ¿qué es conocimiento verdaderamente, pastor, de Dios? Si usted va conmigo y me acompaña en la Biblia, vamos a estar viendo algunos casos interesantes. Si vamos a 1 de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 12, usted se va a dar cuenta de la historia de hombres que crecieron en el templo. Usted se va a dar cuenta de la historia de sacerdotes que estuvieron en el templo, pero que sin embargo desconocían quién era Dios. En el capítulo 2, verso 12 dice que los hijos de Elí fue un juez en Israel, pero también fue un sacerdote, juez y sacerdote en Israel. Dice que él tenía hijos, y estos hijos eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Jehová. Y dice que era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote y mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía: al que sacrificara da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Hermanos, y si usted lee la palabra, usted se da cuenta que estos sacerdotes, Ofni y Finés, que eran los hijos de Elí, estaban en el templo, servían a Dios en el templo, pero se la pasaban con prostitutas y se la pasaban con rameras, se la pasaban fornicando a la puerta del templo y se la pasaban tomando de la grosura de las ofrendas del Señor. Y dice la palabra, eran impíos y no tenían conocimiento de Dios. Eso quiere decir que usted puede saber mucha teología, usted puede hablar muy lindo, usted puede saber muchas cosas, pero no tener el conocimiento de Dios. No tener el conocimiento. Estos hijos tenían el conocimiento de la ley, los 5 libros de la ley se los sabían de memoria, pero sin embargo no tenían el conocimiento de Dios. Eran impíos. ¿Sabe lo que significa impío? Pecadores. No conocían a Dios. Alguien, hermano, puede haber estudiado a Dios, la Biblia, la teología, pero no tiene conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios, ¿sabe lo que es? Es la revelación que viene de Dios para aprender a vivir conforme a su voluntad. Quiero repetirte de nuevo: conocimiento de la revelación que viene de Dios para aprender a vivir conforme a su voluntad. Estos 2 sacerdotes, hijos de este juez, como dije, estaban involucrados de pequeños en los asuntos del templo, en el sacerdocio. Hacían las cosas por hacer, pero verdaderamente no conocían a Dios, porque su vida reflejaba todo lo contrario a lo que significa conocer a Dios. Yo no sé si, iglesia, tú me estás entendiendo en esta mañana. ¿Sabes? Miren, el impío es aquel que no conoce la voluntad de Dios, es aquel que no hace la voluntad de Dios. Santiago en el capítulo 4, verso 7 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, que hay gente, hermano, que sabe lo bueno pero no lo hace, y sabe lo que significa hacer lo bueno y no lo hace, y lo que está es pecando. Sí, hay mucha gente hoy en día, hay gente que sabe lo que Dios le ofende, a lo que Dios le agrada, pero sin embargo no hace lo que Dios le agrada, no hace lo que Dios le alegra, sino lo que Dios le ofende. Hay gente, hermano, que vive así, sencillamente una falsa, vive sencillamente con una hipocresía, vive con una careta en su cara, simplemente es religiosidad lo que está mostrando, pero verdaderamente no conoce a Dios, no hace la voluntad de Dios. Jesús, hermano, llamó a los fariseos ignorantes. Le dijo: ustedes ignoráis las escrituras, ustedes no saben lo que es las escrituras y el poder de Dios. Miren, hermano, pues yo me imagino por un momento cómo se sentirían aquellos
aquellos fariseos, hermano, y la gente que les rodeaba cuando Jesús le dijo: ustedes ignoráis las escrituras. Hermanos, ellos eran alguien que se memorizaba las escrituras, eran alguien que desde pequeño aprendían las escrituras, las memorizaban, pero hermanos, ellos eran alguien que realmente no tenían una intimidad con Dios. Por eso Jesús le dijo: ustedes son ignorantes de las escrituras y del poder de Dios. Ustedes tienen solamente conocimiento intelectual de las cosas de Dios, pero el conocimiento intelectual nada tiene que ver con el conocimiento de Dios. Si hay gente, hermano, que se la sabe toda. Mire, yo he conseguido gente que se la sabe al derecho y al revés. La Biblia se la sabe al derecho, al revés. La lee así y la lee así también, hermano. Se saben todas las cosas. Pero realmente cuando usted escudriña su vida, cuando usted ve su andar, su caminar, su forma de actuar, cómo anda, realmente dice todo lo contrario a lo que la Biblia le enseña. ¿Me está entendiendo en esta mañana? Aunque sea diga ya. Entonces hay una diferencia entre el saber de Dios y tener conocimiento de Dios. Por eso es necesario el Espíritu de Dios, y por eso es necesario en nuestra vida el espíritu de conocimiento. Hay gente que no solamente sabe mucho, sino que enseña mucho, pero su manera de vivir es completamente contraria al conocimiento y la revelación de Dios. Habacuc, hermanos, en el capítulo 2, verso 14 dice: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Cuando nosotros vemos en la Biblia conocimiento, ¿saben lo que significa conocimiento? La palabra conocimiento viene de una raíz, de una palabra hebrea que es dahab. Dahab, D-A-H-A-B, significa conocimiento. Y cuando usted escudriña la raíz griega de la palabra conocimiento, Dahab, usted se da cuenta que conocimiento significa intimidad. Diga conmigo: intimidad. Intimidad. Dahab significa intimidad, conocer a alguien en lo íntimo. Eso es lo que significa. Hermano, mire, usted no puede decir: yo conozco al rey de España solamente porque usted le ha visto la cara o usted lo ha visto en un desfile. No, eso no significa conocerlo. Conocerlo es que usted lo ha invitado a su casa, él lo ha invitado a su casa, y ustedes se han estrechado la mano y ustedes han hablado y comienza a haber una intimidad. ¿Me está entendiendo, iglesia? Eso es lo que significa. Hermano, nadie conoce a la pastora tan bien como yo. Y nadie me conoce a mí tan bien como la pastora. ¿Sabe? El conocimiento de Dios no es saber, como dije, sus atributos, la palabra memorizada, quién es Él y toda la teología, y saber de escatología, de apologética, y saber de los últimos tiempos lo que va a suceder. No, eso no es conocimiento de Dios, sino es más que eso. Es tener intimidad con Dios. Aleluya. Cuando Habacuc capítulo 2, verso 4 dice: toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Lo que está diciendo es que habrá un tiempo sobre esta tierra, y la estamos alcanzando, querida iglesia. Es el último tiempo. Habrá un tiempo en esta tierra donde todos tendremos una intimidad directa con Dios. Aleluya. Y este es el tiempo en que el tabernáculo de David se ha levantado de nuevo para poder tener esa intimidad con Dios. Hermanos, hubo un tiempo en Israel donde solo se sacrificaba en el monte, pero David no quería eso. David no quería solo sacrificio, él quería el arca del pacto, él quería que este mueble estuviese en la ciudad de David, porque él sabía que ese mueble representaba la presencia de Dios. Aleluya. Y ¿sabe lo que hace David? Manda a capturar el arca que la tenían los filisteos y la trae a la ciudad de David, porque él sabía que ese mueble, esa arca, representaba la presencia de Dios, y si la presencia de Dios estaba con él podía vencer. Aleluya. Si la presencia de Dios estaba con él, grandes cosas haría. Diga conmigo:
Conocimiento es intimidad. ¿Conoces a Dios en la intimidad? Cristiano, ¿conoces a Dios en la intimidad? Uno de los hombres, hermanos, más admirado en la Biblia y que según la Biblia pudo hablar con Dios cara a cara fue Moisés. Moisés conoció a Dios en la intimidad, cara a cara. Amén. Cara a cara. Eso es conocer a Dios. Ese gran hombre de Dios usó, hermanos, Dios lo utilizó de una manera tremenda. Lo utilizó para hacer maravillas, para hacer cosas grandes. Él extendió la vara y la vara se convirtió en culebra. Él tomó la vara y se volvió otra vez vara. Aleluya. Él con la vara abrió el mar rojo y el pueblo de Israel pasó en seco al otro lado. Dios hizo maravilla con este hombre. Grandes cosas, y es el ejemplo de un hombre que buscó tener con el Señor, una verdadera intimidad con el Señor, buscó tener el conocimiento de Dios. Y usted cuando lee Éxodo capítulo 33 verso 9, usted se puede dar cuenta que este hombre tenía una intimidad tan tremenda con Dios, que cuando Moisés entraba en la tienda, hermano, dice que la columna de la nube descendía y permanecía allí la nube sobre la tienda donde estaba Moisés, y la columna de fuego estaba allí simbolizando: mi presencia está contigo, y permanecía en ese lugar. Y sabe, hermano, cuando todo el pueblo veía la columna de nube situada en la entrada de la tienda de la reunión y veía la columna de fuego y la nube en ese lugar, todo el mundo se reunía en su casa y comenzaba a adorar a Dios, porque sabía que la presencia de Dios había descendido en medio del campamento. ¿Y sabe por qué descendía la presencia de Dios en medio del campamento? Porque había un hombre que quería ver a Dios cara a cara. Ya conmigo, espíritu de conocimiento. Es intimidad con Dios. Diga conmigo, espíritu de conocimiento. Es tener esa intimidad con Dios. No es conocer. Hay que conocer, por supuesto. Hay que leer, por supuesto. Pero más allá de eso y de los sacrificios, de los holocaustos y de la misericordia, el Señor lo que quiere es íntima relación con Él. Amén. Íntima relación con Él. Mire, hermanos, Moisés acostumbraba, dice la Escritura, a hablar con el Señor cara a cara, como habla un hombre con su amigo. ¿Está entendiendo, iglesia? Aleluya. Mire, hermano, cuando Moisés regresaba del campamento, había un joven llamado Josué, hijo de Nun. Usted conoce luego Josué, fue aquel que conquistó la tierra. Dice que Josué, hermano, era tan atraído por Moisés, porque Moisés había estado en la presencia de Dios, que él se quedaba al lado de Moisés y no se apartaba de la tienda donde estaba Moisés. Deuteronomio capítulo 34 verso 10, usted lo puede leer luego en su casa. Dice, hermano, eso. Mire, hermano, nunca, dice la palabra de Dios en Deuteronomio, que nunca ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conoció cara a cara. Dile, Señor, yo quiero conocerte cara a cara. Cierra tus ojos y dile, Señor, yo quiero conocerte más en la intimidad. Yo solamente conozco un pedacito de ti, un poquito de ti, pero quiero conocerte más en la intimidad. Hermano, Moisés vivía para Dios. Moisés estaba entregado a Dios. Moisés dejó todo un reino. Moisés dejó todo un palacio para emprender el camino de Dios. Él dejó de ser llamado hijo de la hija del faraón para emprender el camino con un pueblo que era su pueblo. Y porque Dios lo había llamado, un camino que no era nada bueno, ¿sabe? En el palacio lo tenía todo, en el mundo lo tenemos todo. En este mundo quizás tenemos aire acondicionado, comodidad, dinero y muchas cosas, pero no tendremos la presencia de Dios y no tendremos el conocimiento de Dios cara a cara, porque el que se constituye amigo del mundo, dice la Biblia, se constituye enemigo de Dios. Pero Moisés no quiso ser amigo del mundo, él quiso ser amigo de Dios. Aleluya. Por eso usted y yo necesitamos tener espíritu de conocimiento en nuestra vida para aprender más de Jesús,
para aprender más de Él y tener más presencia de Él en nuestra vida. Yo lo que quiero que note que en todos los grandes momentos que Moisés estuvo con Dios, fue a solas y en intimidad con Él. Fue en la intimidad donde Moisés pudo hablar con Dios cara a cara. Espíritu de conocimiento es tener intimidad con Dios, tener intimidad con Dios. Esto es lo que produce el Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, hermanos, viene el espíritu de inteligencia, viene el espíritu de sabiduría, viene el espíritu de conocimiento, viene el espíritu de poder, viene el espíritu de temor de Jehová. Jesús, hermano, enseñó esto de la intimidad cuando enseñó acerca de la oración. Él dijo, cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, o sea, en intimidad con tu Padre Celestial, órale en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Mire, ¿qué tanto conocemos a Dios? Tener conocimiento no es haber estudiado, no es comprender solamente la teología, como dije, es que tanto tú le conoces a Él. ¿Qué tanto has caminado con Él? ¿Qué tanto has hablado con Él? ¿Qué tanto has estado con Él? Que Él te ha dicho cosas de las cuales tú has visto cumplirse. Eso es conocimiento. Mire, otro hombre del Antiguo Testamento que me ilustra el que tuvo conocimiento está en Génesis capítulo 22 y usted puede ir, y es Abraham. Abraham es un hombre que fue transformado, fue procesado en su fe. Él no partió teniendo una super fe, pero la fe fue procesada en el transcurso en la cual él fue viviendo, en la cual Dios fue tratando con él. 25 años siendo estéril, y usted todavía está diciendo, ¿por qué Dios no me trae los hijos aquí a este país? 25 años tuvo de esterilidad Abraham, y ahí estuvo glorificando a Dios en la presencia de Dios. Usted está diciendo, ¿por qué tengo tanto tiempo sin un contrato de trabajo? Y este hombre estuvo 25 años, hermano, esperando la promesa de Dios hasta que Dios cumplió la promesa. Génesis 22, hermanos, capítulo 22 dice que aconteció después de estas cosas. Probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Escucha bien, el hijo de la promesa lo tenía que tomar. Su único, su Isaac, a quien amas. ¿Qué es lo que amas más tú? ¿Amas más tener un trabajo? ¿Amas más tu esposa, tu esposo? ¿Amas más tus hijos? ¿O le amas más a Él? Cuando tú pones a Él en primer lugar en tu vida, ocurre lo que le ocurrió a Abraham. Este hombre tuvo conocimiento de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios le llamó, le dijo, toma a tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí. ¡Wow! Después de 25 años de haber esperado una promesa, y ahora ese hijo tenía como 13 años, ahora Dios le estaba exigiendo lo máximo. Nadie dice amén. No me importa si usted no dice amén, yo estoy predicando la palabra. Aquí mire, la palabra de Dios dice, y Abraham se levantó muy de mañana, obedeció a Dios, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. O sea, aún Abraham cortó leña para hacer el holocausto. ¿Cuál era el holocausto? Poner a su hijo ahí, clavarle un cuchillo, y luego que eso se quemara y llegara delante de Dios como una ofrenda agradable. Aún, hermano, preparó la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo, a Moriah. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, y entonces dijo a Abraham su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Mire la fe. Usted está mirando la fe a través de este versículo. No sé si usted se da cuenta, está aquí o está pensando en los frijoles que dejó en la casa, o quizá en la comidita que dejó allá. Pero mire, aquí lo que está diciendo es, le digo a su criado, espérenme aquí, y dice, yo y el muchacho iremos, plural, adoraremos, plural, y volveremos.
lugar. Él jamás dijo, yo volveré solo. Volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña, el holocausto, lo puso sobre Isaac, su hijo, y le tomó su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló a Isaac, a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá. No le dijo, mira, tú eres el cordero, tú eres el holocausto, tú eres aquel que no, sino que hasta lo último, este hombre dijo, Dios proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Hermano, esto me da evidencia a mí de un hombre que conocía en la intimidad a Dios. Esto me da evidencia a mí de un hombre que no sabía solamente la palabra, sino su estilo de vida era obedecer a Dios en todo lo que él hacía. Aleluya. Aun cuando le estaban pidiendo a su propio hijo, él estaba obedeciendo. Mire, hermanos, y dice la palabra, y respondió Abraham, Dios proveerá. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y mire el verso 10, hermano, un momento crítico. Mire, es el clímax de toda esta historia. Extiende Abraham su mano, toma el cuchillo para degollar a su hijo. Y el verso 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco, yo, te conozco que temes a Dios. Esa palabra conozco. Aleluya. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Dile, Señor, quiero conocerte más. Quiero conocerte más. Entonces esa palabra y conozco en hebreo, usted la puede leer en la Biblia en hebreo. Usted va a encontrar, yo, te conozco íntimamente. Yo conozco que tú me temes. Aleluya. A veces, hermanos, nosotros hacemos cosas incorrectas y Dios se enoja con nosotros. ¿Conoces tú cuando Dios se enoja contigo? ¿O tú crees que pecando todo está bien? ¿O tú crees que haciendo lo malo Dios se alegra? Hermano, Dios se alegra con nosotros, pero Dios también se enoja con nosotros. Y tenemos que conocer el momento en que Él está enojado, el momento en que Él esté alegre. Cuando usted conoce cuando alguien está enojado y cuando alguien está alegre, usted le está conociendo íntimamente a esa persona. Usted sabe a esa persona lo que le está pasando. ¿Me está entendiendo? Y ese es el conocimiento que Dios quiere, que a través del Espíritu de Jehová que viene sobre ti, tú tengas de Dios. Yo tenga de Dios. Amén. Ese es el espíritu de conocimiento. Ese espíritu que produce intimidad. Ese espíritu que produce, que hace saltar las alarmas cuando estamos desviándonos de su voluntad. Hermano, mire, cuando una persona camina con Dios, cuando una persona camina en intimidad con Dios, sabe que está haciendo las cosas mal, comienzan a saltar las alarmas y usted se detiene. Usted sabe que no está haciendo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo que está en tu corazón te redarguye que estás haciendo lo malo delante de Dios y es hora de pararte y es hora de detenerte ante el pecado y decir, no voy a hacer tal cosa contra mi Dios. Aleluya. Diga conmigo, es conocimiento. El espíritu de conocimiento es que los conozcamos íntimo. Diga conmigo, íntimo. Íntimo. Dile, hermano, que esta sola tienes que conocerle íntimamente al Señor. Y para conocerle íntimamente al Señor es necesario que le busques. Es necesario. La Biblia dice, buscadme y viviréis. La palabra de Dios, hermano, es clara para buscar a alguien. Para usted tener conocimiento de alguien o conocer a alguien, usted tiene que buscarlo. Usted tiene que presentar, aquí estoy yo, mucho gusto, y quiero hablar contigo. De la misma manera Dios quiere que nosotros hagamos con Él. Él quiere que nosotros vayamos delante de su presencia. Él quiere que nosotros podamos postrarnos en su presencia. Él quiere, hermano, que nosotros le conozcamos a Él. Aleluya. Dios es real. Dios no es una fantasía. Dios es real, hermano. Él no está
brazos extendidos para que tú corras a Él, aleluya, y para que tú, alabado sea el nombre de Dios, le conozcas en la intimidad. Y espíritu de conocimiento es intimidad. Hermano, yo quiero llevarle un caso. Váyase a Primera de Reyes, capítulo 1, verso 4. Primer libro de Reyes, capítulo 1, verso 4. Aquí encontramos, hermanos y hermanas, encontramos una historia. La historia del rey David llegado a viejo. ¿Cuánto conocen la historia del rey David en sus últimos días? Ahí está en Primera de Reyes, capítulo 1. Dice que cuando el rey David era viejo y avanzado de días, o sea que ya estaba chochito el hombre, ¿verdad? Estaba ya que le dolía todo. Okay. Aunque algunos jóvenes están que le duele todo también. Pero ahí estaba cuando el rey David era ya avanzado en los días. Le tenían que cubrir de ropas, pero no se calentaba, dice la palabra. Sufría de algo que se llama hipotermia. ¿Sí? No se calentaba. No se calentaba. Le dijeron, por tanto, sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor el señor rey. En pocas palabras, este hombre no se calentaba ni con ropa, ni con manta, ni con la manta eléctrica, ni que le enchufara, ni que le pusieran un fogón debajo. No se calentaba con nada. Entonces aquí habían unos sabios que dijeron: bueno, para hacerlo calentar vamos a buscar a una jovencita que sea virgen y que lo abrigue y que duerma a su lado, y quizás los pies de la jovencita le puedan calentar los pies, ¿verdad? Frío que tiene el rey, y entrará en calor con su señor. Y dice el verso 3: buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel. Y porque, hermano, mire, si no es hermosa, ¿cómo usted va a estar acostándose al lado? Yo doy gloria a Dios por la hermosura que Dios me dio aquí. Amén. Aplaudan al Rey de Gloria. Amén. Usted no se acostaría con un monstruo, ¿verdad que no? Amén. Aquí le buscaron una joven hermosa para que pudiese acostarse con el rey, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y dice el verso 4: y la joven era hermosa. Vuelve a decir la palabra. Cuando la palabra dice 2 veces, significa que era hermosa de verdad. Amén. Era hermosa, y ella le abrigaba al rey y le servía. Pero me gusta lo que dice al final: pero el rey nunca la conoció. No tuvo intimidad. ¿Me está entendiendo? En la palabra conocer significa intimidad. Cuando José conoció a María, después de que Jesús nació, María tuvo otros hijos. La conoció, la Biblia dice, y la conoció significa tuvo intimidad. Da intimidad. ¿Conoces tú a Dios? ¿Tienes intimidad con Dios? ¿Tienes verdaderamente, es tu amigo que está contigo todos los días de tu vida? El Espíritu Santo es nuestro amigo, hermano, nuestro mejor amigo, nuestro consejero, nuestro paracleto, el que anda con nosotros en todo tiempo, en todo lugar, el que el mundo no le conoce, pero nosotros sí le conocemos, dice la palabra, aleluya, el que está con nosotros todos los días. Ese es el Espíritu Santo hasta el fin del mundo. Diga conmigo: ese es el Espíritu Santo. Dios quiere, hermano, que nosotros le conozcamos, que nosotros podamos tener intimidad. Mira, hermano, tú puedes estar cerca de Dios, cantar coro, tocar instrumentos, pero no tener verdaderamente intimidad con Él. Tú puedes dar una clase de escuela dominical, puedes ser un maestro muy elocuente, con tus palabras puedes decir cosas muy hermosas, pero no tener una intimidad verdaderamente con Dios. ¿Sabe lo que es triste? ¿Sabe? La Biblia lo dice, saber que hay gente que pasó tiempo en la iglesia, fueron diáconos, fueron líderes, fueron cantantes, fueron coristas, fueron profetas, fueron pastores, fueron maestros, fueron apóstoles, fueron evangelistas, pero que no están en el cielo. ¿De dónde usted saca eso, pastor? Si yo he visto a ese hermano fiel todos los días en la iglesia, ese hermano venía y se sentaba y decía aleluya y gloria a Dios, y cuando lo pasaban a orar, el hermano hacía que los ángeles bajaran, porque la oración era una oración elocuente, bellísima.
que bajaban los ángeles del yo sentía, porque todos decimos yo siento, si no siento, no siento, y no está la presencia de Dios. Pero hay veces, hermano, que hay gente que no tiene la presencia de Dios, pero usted siente porque siente por emoción. ¿Me está entendiendo? Yo sé si me está entendiendo. Aleluya. Pero si no me está entendiendo, usted lo va a entender. Mire, a mí habrá gente que habrá pasado por la iglesia y habrá servido dentro de la iglesia, pero no ha tenido un conocimiento íntimo con Dios. Y Jesús lo dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Por su fruto los conoceréis. Hermanos, cuando alguien tiene conocimiento de Dios, da fruto. Entiéndelo, tienes que dar fruto. Si tú tienes un conocimiento elocuente de Dios, perdona al que te hizo mal. Aleluya. Si tú tienes un conocimiento elocuente de Dios, entonces ama a todos por igual. Aleluya. Y no tengas preferencia de nadie. Aquí dice, por su fruto los conoceréis. Dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, escuche, y echado en el fuego. Y continúa, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7:21. Muchos me dirán en aquel día, Señor, aquí están los profetas, no profetizamos en tu nombre. Muchos dirán, Señor, y no echamos fuera demonios. Aquí estaban los que tenían el ministerio de liberación. Y en tu nombre hicimos milagros. Aquí están los que tienen el ministerio de milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, que puede haber alguien que haga milagro y no conozca a Dios. ¿Sí? Porque ¿sabe por qué? Porque Dios utilizará hasta las piedras para hablar. Dios utilizará hasta las paredes para hablar, si Él tiene que utilizarlo. Dios utilizó en el pasado una burra, la burra de Balaam, para hablarle al profeta. Entonces no podrá utilizar a alguien que no tenga conocimiento. Tener conocimiento de Dios, amada iglesia, es vivir conforme a su voluntad, es caminar conforme a su voluntad. Aleluya, es andar conforme a su voluntad, es vivir, es andar, es mostrar el fruto. Amén, aleluya. Eso significa tener conocimiento de Dios, significa tener intimidad. Diga conmigo, intimidad. Tú puedes servir como esta muchacha que le servía al rey David, pero nunca conocerlo. Como esta muchacha nunca le conoce. ¿Me está entendiendo? Tú puedes servir al rey y nunca conocer al rey. Como esta muchacha que sirvió al rey David los últimos años de su vida y no le conoció. ¿De qué te sirve ser tanto y no tener intimidad con él? Los hijos de Elí decían que eran impíos, que no tenían conocimiento de Dios. Elías, un gran sacerdote, fue sobre Israel, pero los hijos tenían relaciones sexuales, escuchen, con mujeres de la casa, delante del templo. Eran impíos, no tenían intimidad con Dios. La intimidad te hace que tú no seas imprudente. La intimidad te hace que tú no seas terco. La intimidad te hace que tú no seas impío. La intimidad te hace que tú no caigas en el pecado.
La intimidad con Dios te da una señal de alarma y de alerta. Se prenden todas las luces cuando hay intimidad con Dios, que no te hace caer en ese pecado. ¿Sabe por qué David cayó en el pecado con Betsabé? Porque dejó de tener intimidad con Dios. Ya cuando su reino estaba establecido, ya cuando todo estaba listo, él no iba a la guerra como antes, sino que se quedó durmiendo en su casa, y un día se levantó y miró a través de allí del balcón y vio a una persona que se estaba bañando desnuda, y la codició en su corazón cuando era el tiempo de los reyes de ir a la guerra. Él no estaba en la guerra. ¿Me está entendiendo? Cuando un rey iba a la guerra, especialmente como David, él estaba consultando a Dios. Usted lee el libro de Josué y usted se da cuenta que Josué siempre estaba consultándole a Dios cualquier movimiento que hacía, porque eran hombres que tenían intimidad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. En todo momento Dios le decía: sí, ataca, porque yo te voy a dar ese pueblo, y cuando ataque tienes que hacer esto, esto y esto, y tienes que eliminar esto. Y ellos hacían conforme a lo que Dios le decía. Eso es tener intimidad con Dios. ¿Sabe cuando alguien peca? Cuando deja de tener intimidad con Dios. Cuando te descarriaste, es cuando perdiste la intimidad con Dios. En los últimos días, dice la palabra, en 1 de Timoteo 3, los días serán malos. Y estamos viviendo estos últimos días. Días malos, días donde habrán hombres engañadores, dice la palabra, avaros, hombres blasfemos, hombres que estarán hablando de piedad, pero negarán la piedad y negarán la santidad. De eso dice el apóstol Pablo: evítalos. Hermano, la voluntad de Dios es que nuestra vida agrade a Dios, y no es que queremos espiritualizar todas las cosas. O sea, en el capítulo 4, verso 1 y 2 dice, y aclara algo que nosotros leímos. Y hermano, no tome esta palabra como que el pastor le está zarandeando, ni el que el pastor le está lavando la cabeza, ni el pastor que le está dando duro. No, tome esta palabra como que Dios le está hablando para que usted tenga más intimidad con Él. Aleluya. No es la palabra del pastor, es la palabra de Dios en esta mañana que viene. Espíritu de conocimiento. Tengo espíritu de conocimiento. Conozco a Dios como tengo que conocerle. Oseas 4, hermano, versículo 1 y 2 dice: oíd palabra de Jehová. Él no dice oíd palabra del pastor, ahí dice oíd palabra de Jehová. En el verso dice: porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, dice, ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Ese conocimiento significa no hay intimidad con Dios sobre la tierra. Y mire, cuando no hay intimidad con Dios, lo que pasa: perjuran, mienten, matan. Verso 2: hurtan, adulteran, prevalece el homicidio tras homicidio que sucede, con lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con la bestia del campo y las aves del cielo. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que se resisten al sacerdocio. Y dice el verso 6: mi pueblo fue destruido. Y yo quiero que usted tome esto para usted, para mí hoy. La palabra de Dios dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó intimidad. Se lo repito: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por tanto, desechaste el conocimiento, así como desechas la intimidad con Dios, porque tú crees que tú puedes hacerlo todo, y porque tú crees que puedas tenerlo todo, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oh, yo no sé, iglesia, si tú estás entendiendo en esta hora. Aleluya. Dale el aplauso al Señor en esta hora y dile: Señor, quiero más conocimiento, más intimidad. ¿Cuándo sé que un creyente tiene intimidad con Dios? Por su manera de vivir y su testimonio. Amén. Por su manera de vivir, por su fruto.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Queridos hermanos, si hay un líder que quiere vivir una vida desordenada, no es porque aquí no se le enseñe, es porque así quiere vivir usted. Usted se podrá quejar de que el pastor es regañón, que el pastor es gritón, pero de lo que nunca usted se podrá quejar, que no se le enseñó el conocimiento de Dios. Cada vez que usted venga a la iglesia, le enseñamos la verdad, aunque duela. Amén. ¿De qué le vale que yo le hable bonito? Lo importante es hacer la voluntad de Dios. ¿De qué me vale que yo me pare aquí, agarre el micrófono y diga 4 cosas? Y hable mal de los hermanos y diga esto y diga lo otro y me ponga yo como el mejor. Si verdaderamente no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y no hay intimidad con Dios. ¿Me está entendiendo? La manera de vida de una persona dice cuando una persona hace la voluntad de Dios. ¿Sí? Primero de Corintios capítulo 2, con esto voy finalizando, hermanos, versículo 12, para que usted no me diga que yo solamente lo tomo del Viejo Testamento las cosas, porque hay algunos hermanos que tienen argumentos, pero para todo. Tienen argumentos para todo, ¿no? Eso estaba en el Viejo Testamento, ahora la cosa es diferente. Mire lo que dice aquí, hermanos. Aleluya. Y nosotros, verso 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. Usted y yo no hemos recibido el espíritu del mundo, hemos recibido el espíritu de Dios. Y en ese espíritu de Dios está todo, la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento, el poder, el temor de Jehová, todo. Y el espíritu de consejo. Hermanos, mire, yo no sé si usted aprecia lo que estamos haciendo aquí, enseñándoles acerca del Espíritu Santo y más sobre el Espíritu Santo y pidiéndole a usted que tenga más intimidad con Dios. ¿Usted cree que usted pueda tener intimidad con Dios solo cuando viene un domingo a la iglesia? ¿Usted cree que eso es intimidad con Dios? Hermano, yo sé que hay gente que vive muy lejos y aplaudo porque son los primeros que llegan a la iglesia aquí en este lugar y a lo mejor vienen solamente el domingo porque están a 40 y 80 kilómetros, pero que usted viva en la misma ciudad de Móstoles y usted deje desierta la iglesia durante la semana. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Quiere decir que usted no tiene intimidad con Dios, que usted prefiere antes estar en su casa y calentarse en su casa y quedarse en su casa cómodamente, poniendo los pies ahí delante del calentador y mirando la televisión, que viniendo a buscar la intimidad con Dios.